por el poder civil, o sea que la enfermería estaba dando un buen paso, estaba la pulseada entre los aspectos religiosos y con respecto a las enfermeras, o sea que tenía que depender un poco también del cielo. Recuerden que estamos recién destetando acá, ¿no? Entre una etapa y la otra. Hay cosas y morales y principios de lo anterior, lo viejo y lo nuevo, lo institucional que ya viene y lo institucionalizado, ¿sí? Entonces hay una pulseada ahí hasta que se institucionaliza, que es esta etapa de la enfermería, que es la técnica. Pero tiene una historia. Dentro de la historia estaba el poder civil, ¿sí? Que les daba, quería renumerar a las enfermeras en sí, que no estaba de acuerdo con lo religioso, y también las religiosas como que defendían ¿cómo es? Su aspecto, ¿no? Que tiene que ser, que el clero tiene que estar metido en el tema del cuidado de los enfermos y que tiene que ser a través de la caridad, ¿se acuerdan? Hablamos mucho de caridad y demás. Entonces es como que, no, a ver, el enfermo es un enfermo que tiene una enfermedad y necesita ser atendido por una persona profesional y no desde la caridad. Está bien si hay caridad, pues siempre caridad hay, pero bueno, desde lo que es una profesión que implica también una remuneración porque es un trabajo más para poder sobrevivir, ¿o no? Bien. Me voy por un poquito para este lado, pero la verdad es esa. Lo que pasa es que en el siglo XIX la enfermería es enseñada por principios, o sea, acá lo que aparece es el libro del arte de la enfermera, que es un movimiento que genera un movimiento con distintas corrientes de opinión, y dentro de esas opiniones está lo civil y lo religioso. Muy bien lo que pusiste, está bien, porque ¿alguien más puso otra respuesta? Sí, yo, profe. Porque tiene mucha confrontación las respuestas, pero el lineamiento ya lo tiene. Es difícil hacerlo, es difícil responder, es difícil reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos historiadores o profesores de historia como para decir, bueno, acá en esto, no. Estamos bosquejando y extrayendo a lo que a nosotros nos interesa un poco a ver qué pasó, cuál es nuestra historia, pero no entendida y dictada como una materia propiamente de lo que es la historia. No somos historiadores, eso quiero decir. Bueno, a ver, ¿qué pusiste? ¿Mi compañero o yo? El que quiera. Bueno, mire, yo puse que a raíz de la mala fama de la enfermería, sí. Se inició un movimiento de interés público dividido por distintas opiniones. Todo esto llevó a una reforma estable de enfermería y con eso pasaron a la profesionalización. O sea, los reformadores fueron los que ayudaron al reconocimiento de la enfermería. Bueno, digamos que fue el disparador y el puntapié, pero no llegó ahora a reformarse, digamos así, propiamente. O sea, por el inicio. Estamos en una, como dije recién, en una instancia, en un contexto de pulseada, ¿sí? Entre las dos partes. Y bueno, no está definido. Sí está definido, digamos así, las corrientes. Ya acá hay un libro, se escribió, o sea, la enfermería se está posesionando, está tomando posesión. ¿Qué más? Igual está bien, está bien lo que pusiste. Las preguntas que están dadas es un poco como para que ustedes interpreten dentro, pues yo les di un link a vos, no les di un poco la bibliografía completa, no les puedo pedir que lo contesten acorde a la bibliografía, porque no todos tenemos el libro, como para mirarlo, leerlo. Aparte el libro es muy no es dinámico, es muy conceptual, ¿sí? Muy histórico, y por ahí es muy pesado leerlo, ¿se entiende?
Yo como que esta pregunta 2, cuando fue el tema de la revolución industrial, Sí, fue sí, un sí, caos. O sea, exactamente, los campesinos eran dueños de sus tierras y exactamente. cualquiera iba Fueron y lo expropiados, sacaba. claro. Claro, y por eso saturaron la ciudad, como quien dice. Pero ellos estaban bien donde estaban. Exactamente. Fueron como obligados venir para la ciudad. Pero fíjense que la pregunta dice la repercusión en la Sí, enfermería. en la enfermería, sí, sí, sí. Pero bueno, Profe, a raíz de eso se desborda también, ¿no? Sí, La sí. parte sanitaria y la enfermería se ve como colapsada. José Ríos, ¿no? Sí. sí, profe. Bueno, yo quería contribuir a un poco también a lo que están relatando. Prendan la cámara para la, porque si no vemos las caras, no sé si están en el colectivo, están en clase, están en su casa. Está bien que tengan que ir al baño, obviamente, todo bien, pero traten de prender la cámara. No, profe, estoy aquí en mi pieza, no en el baño. No hay problema. Sí. No, bueno, lo que yo quería contribuir es, acerca de las repercusiones de este siglo XIX, acerca de la enfermería, es que en este siglo se puede relatar una etapa en donde la práctica investigadora dio como resultados a desarrollos científicos que tuvieron grandes avances médicos, y es por eso por la cual también tuvo muchas repercusiones, ¿no, profe? Espectacular, sí, tal cual, ahí va la cosa. Sí, eso. ¿Cuáles eran los avances científicos? A ver. Sí. Sí, por ejemplo, dice, en los avances científicos, físicos y químicos dieron resultados a dar grandes descubrimientos. Ahí da ejemplos, ¿no, profe? Como la teoría atómica, descubrimiento de la teoría atómica por el autor John Dalton, las acciones magnéticas de la corriente eléctrica. También se produjo el descubrimiento de la hemoglobina por Fungi, los fundamentos teóricos de la electrodinámica. Puse varios ejemplos, no sé si... No, está bien, porque es lo que dice, tal cual. Y a causa de eso, todos esos descubrimientos fue que forjaron esas repercusiones para que los de la clase proletariada campesina emigraran hacia las ciudades grandes, ¿no? A las grandes ciudades para poder tener una salud. Sí, bien. Sí, bien. Lo demás que pusieron. A ver, ¿estamos en la época de la Revolución Francesa, en el siglo XIX? Sí, posterior. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? ¿Alguien se acuerda de la historia más o menos? 1776 o 1772, me parece. ¿Estás seguro? Y a ver, lo voy a chequear, pero creo que sí. ¿1789, profe? Bien. Claro, fue después de que se independizó Estados Unidos, digamos. Exactamente. Ese sería el contexto histórico, o sea que fue después. Estamos en la era, pero el siglo posterior, porque esto es el siglo XIX, que es el 1800. Y la Revolución Francesa fue en el siglo XVIII, porque fue en 1700 y algo. Bien, así que estamos posteriores. ¿Qué trajo como consecuencia la Revolución Francesa en el nuevo siglo, que ya estamos acá, en el XIX? Y creo que el positivismo viene relacionado, El ¿no? positivismo, perfectamente. ¿De qué habla el positivismo? De buscar respuesta científica a las cosas. Exactamente. Todo lo que está relacionado con lo que es raciocinio, racional, lejos la fe. Eso implica que el positivismo es la antítesis del secularismo, de lo clerical, de lo que es la iglesia como institución, ¿no? O sea, no, desde la fe nada, ¿no? Tiene que comprobarse, tiene que racionalizarse, tiene que
tener objetivación científica, todo lo que se hace, y no desde la fe que no veo. Yo necesito tocar, ver las cosas como para saber qué es lo que estoy tratando. Entonces, el positivismo va hacia lo que es la racionalización, ¿sí? Bien. ¿Y esto qué hace? Genera muchos cambios en la enfermería. Porque el positivismo estaba enraizado con el poder civil del momento, por supuesto que estaban estudiando y empezó ya estaba gestando lo tecnológico y lo científico, y paralelamente la iglesia que iba perdiendo poder, porque la iglesia perdió mucho poder, ¿sí?, en esta etapa, ¿sí? Entonces estaba tratando de ver dónde se podían meter como para poder tener también protagonista. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Bien. Bueno, en repercusión de las acciones llevadas a cabo por los reformadores, esta es la pregunta, acá la tenemos. Está bien lo que ustedes dicen, está bien el tema de la Revolución Francesa, en su posterior, recuerden el contexto, más o menos, como para que ustedes cuando lean o interpreten el link tampoco está, pero no podemos poner algo, lo que pasa es que no estamos en clase, no podemos hacer algo representativo, en la clase podríamos dividir los textos y hablarlo más y por ahí salgan más cosas, pero bueno, el objetivo es que lo hayan hecho y que estamos más o menos abordando con miradas que se pueden incorporar pero que tengan coherencia y cohesión, está bien, o sea, no, está bueno. ¿Hay alguien que puso otra cosa y te lo digo? Profe, se escucha con eco. Sí, traten de apagarlo. Por Agustín. Préndanlo solamente cuando tengan que hablar, si no tenganlo apagado, porque si no, no nos podemos comunicar, porque hay ruido. ¿Alguien más contestó algo que no es? O a ver, vamos a ver cómo cerramos esta pregunta. También puse yo la llegada de enfermería auxiliar. Sí. El nombre Collier, algo así. Sí. ¿El nombre qué? No entendí. Collier. Creo que se dice así. Y eso no entiendo, ¿eh? No sé qué me querés decir. Y dice que es el nombre de mujer de enfermería auxiliar. Sí. No te lo metería. A ver, ¿alguien no entiende lo que quiere decir? Creo que era eso, profe. Pero vos qué pusiste en la segunda pregunta, ¿cómo la contestaste? ¿Pusiste eso solamente? No, puse esto. En el siglo XIX se desarrolló un nuevo método científico para los tratamientos de la medicina. Sí. Este desarrollo condujo a los médicos a un mayor conocimiento, que se centró en la búsqueda de las causas de las enfermedades y sus tratamientos. Sí. Bueno. Eso puse. Bien, ¿alguien más dijo algo así lo cerramos y hacemos una respuesta coherente? ¿Alguien más? Bueno. En el siglo XIX, que sería el 1800, justamente como dijimos recién, más allá de que acá está marcada la lucha de lo que es la enfermería como consecuencia del positivismo, está enlazado con todo lo tecnológico y científico, con los descubrimientos, ¿sí? Y ese descubrimiento repercutió mucho en la tarea del médico y la enfermera, porque a través de la ciencia, de descubrir lo científico y tecnológico gracias al positivismo, empezaron a haber nuevos diagnósticos y tratamientos que antes no había, porque había otra mirada, ¿entendieron? Dios te va a curar, bueno, la enfermedad es una bendición de Dios, porque puedes pagar tus pecados y vas a ser sano en el cielo cuando te mueras, ¿me entiendes? Tú una concepción distinta. Entonces, ¿qué pasó acá puntualmente? Sucede que en esta etapa, ya las cosas
son distintas. Entonces, el diagnóstico y tratamiento ayuda a que el enfermero o el auxiliar médico que era considerado en ese momento, ¿se acuerda? Necesite especializarse, necesite estudiar, porque ya se le quedaba chico el conocimiento que tenía, pero estábamos en pleno desarrollo. Entonces se buscaban gente profesionales, capaces de poder vehiculizar esto. Entonces no había muchos médicos y los pocos que había no estaban cientificados. Entonces hubo un gran problema acá. Entonces esto repercutió la formación de la enfermera con el avance científico y tecnológico, ¿sí? Eso fue lo que aportó el siglo XVIII, un avance, ¿sí? Donde le dio forma a la etapa esta técnica. Nos hicimos técnicos gracias a eso. Por supuesto, a nivel médico están los descubrimientos del otoscopio, del endoscopio, del pinar y de todos los demás. Ustedes dijeron también. Apareció Freud con el tema del psicoanálisis también, la electricidad. En biología las células, ¿sí? Un tinte, ¿sí? Para saber los colores de Gram, negativo y positivo. Todo eso fue una cosa que, nada, es como que se despertó el saber y bueno, nos nutrió, nos puso a tono para llegar a ser lo que después fuimos y somos ser. Bueno, un poco va por ahí eso, ¿sí? No se entendió bien, no me parece. ¿No se entendió? ¿Se entendió o no se entendió la respuesta a esta pregunta? Dígame la verdad. Bueno. ¿Puede repetir otra vez? O sea, como quedó ahí a medias. A mí, por lo menos. ¿Qué no entendiste? Lo que estaba relatando de esto, que estaba interesante, pero o sea, como que... Bueno. La enfermería, producto, ¿sí?, del positivismo, llevó su auge a través de los conocimientos científicos, porque la enfermera ahí tuvo una repercusión a través del avance científico, porque tuvo que estudiar, ¿sí?, y ponerse a tono, y esa situación, ¿sí?, le dio lugar a hacer técnica y avanzar, ¿sí?, y a crecer en su profesión. ¿Sí? Ya no era tanto, si bien era auxiliar del médico, pero ya ahí como que se estaba gestando, ¿sí?, una independencia que después va a ser la profesión, la otra etapa, ¿no? Entonces, esa etapa de estos reformadores científicos, donde están todos los descubrimientos, ayudó a la enfermería a crecer con eso, junto con estos científicos, y adquirir el lugar que tuvo en su momento de técnica. Profe, sí. Lo que usted está diciendo ahora yo lo puse en la pregunta número 4, sí, que dice justificar cómo los avances científicos y tecnológicos surgidos en el mundo contemporáneo han determinado un papel hegemónico de la medicina en la atención de salud. Sí. Todo casi lo mismo que usted dijo, yo sí, le respondí estamos en la misma línea, porque vos fíjate que la repercusión de estas acciones llevadas por los reformadores tiene que ver con los avances científicos. Entonces, por un lado estamos justificando con lo mismo y por otro lado estamos diciendo lo mismo. Son dos preguntas que tendrían que estar unificadas, disculpen, pero bueno. Ahora sí. Sí, sí. O sea, si quieren, la número 2, únanla con la 4. Ok, sí, sí. Ahora qué bien sí. que lo mirá vos. ¿Cómo, profe? Perdón. Qué bien que lo observaste, está bien, claro, vos contestaste. Esto, lo que yo dije, lo contestaste en la 4. Claro. Sí, sí. Exacto. En el medio de entre las 2 y la 4 está, bueno, después la número 3, que es Florence Nightingale. Pero... Y después tenemos la 2, 3. Bueno, la influencia de Florence Nightingale en el inicio de la profesionalización de la enfermería. Me imagino que habrán puesto, pues eso está muy claro eso, ¿no? Que fue la pionera, que fue la que nos dio lugar desde el conocimiento de lo que es la disciplina, la investigación, rompió los prejuicios de
la clase alta alta con respecto a la valoración de la mujer, ¿sí? La creación de la Cruz Roja Británica también. También, sí, Ajá. pero ella tuvo autonomía propia. Ella tenía 3 preguntas cada vez que hacía, ¿no? Dentro de la disciplina de investigación decía cómo lo hago, por qué lo hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Y esas son las 3 preguntas que nosotros hacemos cuando tenemos una intervención, ¿sí? En la tarea de sala con el paciente. Uno se pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Esas 3 preguntas es la clave de todo nuestro trabajo asistencial. Sería el fundamento de la enfermería. Vieron que uno dice, tienen que hablar con fundamento, tienen que hablar con propiedad. Sí, está bien, pero y tiene que ser así. Pero cuando uno está haciendo una actividad, hasta poner ayudar a poner un paciente en Trendelenburg o tomar los signos vitales, tienen que saber esas 3 preguntas como para reflexionar y tomar conciencia de lo que están haciendo. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Bueno, esas 3 preguntas que ella se hizo, la hizo entrar en un campo de investigación, de más conocimiento, ¿sí? Y de más disciplina como aporte para lo que nosotros somos como profesores. Por eso fue la pionera que dio puntapié, que ordenó, ¿sí? Esta etapa de la enfermería. Estaba un poco desordenada porque la enfermería no tenía un poco objetivación propia y método, entonces ella le dio lo que le faltaba, o aportó lo que le faltaba. Y ahí estamos tomando más forma, por supuesto. ¿Alguien puso algo parecido, no? No sé. Sí, yo puse que promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales, sí. También promovió el desarrollo de la enfermería como profesión y tuvo una influencia, como usted dice, decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica que le decía recién. Hizo aportes en la estadística sanitaria y epidemiológica y bueno, por su labor recibió grandes reconocimientos, obviamente. Bien. Pero bueno, es la pionera de la enfermería. Sí, es la que organizó la enfermería, dio el puntapié, trajo la investigación, creó la disciplina de lo que debe ser, se metió en los prejuicios sociales de cómo se consideraba a la mujer y luchó con la clase alta como para darle valor a las mujeres, se puso el pecho a las balas, digamos así. No. Es un personaje con una actitud increíblemente admirable, ¿no? Bueno, por eso es lo que es. Histórico, ya lo vemos. Sí. ¿Alguien más puso algo con respecto a esto? Yo, profe. Sí, a ver, sí. Bueno, continúo. Bueno, puse algo de... ella tenía mucha habilidad, lo cual eso impresionó a muchas personas y ella se ofreció como voluntaria a hospitales también durante un tiempo y su experiencia fue creciendo en la observación y en la estadística, ¿no? En esta ocasión ella veía que los pacientes morían por las condiciones en las cuales los médicos trataban a los pacientes, pero lo que le inspiró a todo esto, lo que le inspiró a Florence fue implementar también los protocolos, ¿no? De poder mejorar la higiene en las instituciones médicas y establecer normas de higiene para evitar los gérmenes. Claro, porque ella comprobó que los pacientes higienizados, o sea, al eliminar la flora transitoria, digamos, tienen menos probabilidad de contagiarse de microorganismos. Y la verdad que fue una investigación que salió perfecta. Entonces ella aportó con la investigación y bueno, entonces hubo menos peste, menos contagio de enfermedades, ¿sí?
se mermó la epidemia que había en aquella época, ¿sí? Obviamente como consecuencia de las muertes, ¿no? O sea, entonces la mortalidad bajó y la gente se recuperó solamente con fomentar la higiene. Sí, buenísimo, buenísimo. Que parece tonto ahora para nosotros, ¿no? Pero en aquella época no, la gente no se bañaba. Bueno, bien. Creo que es una verdadera científica porque Sí, ella está sí. observadora y hacía sus propias hipótesis y después sus propias conclusiones. De eso, bueno, concluía en lo que es la biografía de ella, ¿no? Claro, ella nació con un don nato ya, ¿no? Donde tuvo una mirada en la que nadie llegó ahí. Y ella sí, entonces ¿qué hizo? La trajo, la adaptó, la implementó y fundamentó tanto las cosas que no tuvo obstáculo para seguir adelante y lograr lo que hizo. O sea, tenía con qué, diríamos ahora, ¿no? Así que, no, increíble. Increíble. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues si no pasamos a la otra y vamos terminando. La otra pregunta era las causas, las causas que han condicionado la asistencia hospitalaria durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿La pudieron encontrar eso más o menos? Bueno, son... yo puse que la asistencia hospitalaria dependía de la posición geográfica del país. O sea, el nivel de atención dependía de cuánto había sido devastado el país por la guerra, ¿no? Por ejemplo, algunos países muy pobres, como contábamos la clase anterior, no accedían al sistema de salud, ¿no? Siempre los de clase alta. Y bueno, y a raíz de los conflictos bélicos que se han firmado y los tratados, en cuestiones de asistencia sanitaria para que los países más vulnerables tengan el mínimo de asistencia de salud. O sea, como que había una guerra, esa guerra quedaban más pobres y más devastados de lo que ya eran, ¿no? Y a su vez no podían acceder a un sistema de salud, ¿no? Y bueno, después mediante algunos tratados que comenzaron a hacerse, hizo que, bueno, que los países más vulnerados accedan a una mínima asistencia de salud, pero mínima, no. Muy bien, sí, no, sí, wow. Tal cual, muy bien, muy bien. También lo que podemos pensar también, que vieron que la Segunda Guerra Mundial deshizo todo lo que se venía haciendo, ¿sí o no? Entonces se suspendió la actividad de enfermería o el trabajo de enfermería. Entonces las enfermeras que había en ese momento empezaron a aparecer enfermeras de guerra, enfermeras militares y enfermeras de campaña, que la mayor parte eran religiosas, y porque dentro de ese contexto, la guerra y demás estaban reorganizando el país, la carrera y todo, porque se perdió todo, o sea, había que empezar de nuevo, había que reestructurar todo lo que se había hecho en su momento, pues la guerra deshizo todo. Entonces, imagínense la gente la gente estaba menos asistida, había más mortalidad infantil de toda índole, de adultos, y bueno, no, era lo que dejó la guerra, entonces había que empezar de nuevo, ¿sí? Ahí la enfermedad estuvo condicionada, la medicina todo estuvo condicionado. El único papel que tuvo la enfermera fue en la guerra, cuando empezaron las que quedaban fueron y bueno, y
le llamaron enfermeras de guerra, como dije recién, las enfermeras militares, las enfermeras de campaña. Fíjense que las religiosas, la mayoría religiosas, por las religiosas hicieron enfermeras en ese momento. Iban a la guerra, tenían los heridos y demás, así que por eso la mayoría eran gente religiosa de la iglesia, ¿sí? Pero seguramente trabajaban con el conocimiento adquirido que ya tenían desde lo que es la tecnología, seguramente, quiero creer, no sé, eso no lo dice, pero eso sí fue puntual, no desapareció la actividad y la poca actividad que apareció fue en la guerra, hasta que se reestructuró el país. ¿Alguien puso otra cosa o algo? Sí, bueno, acerca de esta pregunta, profe, que dice identificar las causas que han condicionado el protagonismo, ¿no?, de la asistencia hospitalaria, yo puse que tras la Segunda Guerra Mundial, o en la Segunda Guerra Mundial, hubo un condicionamiento protagonizado por la participación de muchas enfermeras que tuvieron diversos papeles, en la cual fue fundamental la Cruz Roja buscando voluntarias cómo formar enfermeras y el proceso de instrucción, que se podría destacar a las enfermeras Flying Nightingales, que eran un cuerpo de enfermeras que se crea durante esta guerra, que son como profesionales destinadas a las ambulancias aéreas, las encargadas de las evacuaciones y todo eso. Un dato muy importante para mí. Sí, es un dato importante, sí, como para hablar de la historia y qué pasó, pero acá es un poco, apunta a lo que condicionó la asistencia de la enfermera, ¿sí? No los que colaboraron y demás, sino puntualmente qué situación condicionó la asistencia hospitalaria durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, se refiere a qué pasó con el hospital durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estuvo condicionado? Puntualmente va por ahí. Pero sí, lo que vos decís es cierto. Pero no condice con esta respuesta, esta pregunta. ¿Alguien más? Yo, profe, puse en la 5. Bueno, factores que influyeron en la historia de la enfermería en actitudes sociales. La imagen de la enfermera no tenían estudios claros. En contexto histórico, las mujeres no podían instruirse en el ámbito académico y algunas mujeres que cuidaban tenían mala reputación, robaban y eran crueles con los pacientes. La actividad era mal vista por la sociedad, ya que en su mayoría las cuidadoras eran meretrices o exconvictos. Además, en su mayoría no recibían ningún tipo de remuneración. Otro factor era que no tenían mucho conocimiento en las prácticas sanitarias. Liliana, lee la pregunta. Identificar las causas que han condicionado el protagonismo de la asistencia hospitalaria tras la Segunda Guerra Mundial. Bien. Ok. No, para mí era, no importa. Está bien, porque no me acordaba la pregunta. Bueno. Bien. ¿Alguien más puso otra cosa o lo interpretó de otra forma la pregunta? ¿Vos, Noelia? No tenías el micrófono apagado, Noelia. Ahí. Sí, creo que se la dije recién. Que yo puse ¿Las causas? ¿La 5? No. Sí. Sí. No me acuerdo. Pero bueno, Sí, le dije que las causas son que la asistencia hospitalaria dependía de la posición geográfica y económica. Sí, está bien. Del país. Perdón, sí. Es la que estaba relacionada con la otra pregunta.
No. Esta es otra. No, la 2 con la 4 está relacionada, esta es la 5. ¿Quién más puso algo de la 5? Yo puse, bueno, que durante la Segunda Guerra Mundial, no sé, no creo que no va por lo que estoy escuchando, pero bueno, puse que el objetivo de proporcionar un ambiente seguro que favoreciera la recuperación de los heridos, esta necesidad se acrecentó en los lugares a los que llegaron los combates, y la enfermería como ciencia del cuidado fue ampliamente puesta en práctica durante el enfrentamiento. Sin embargo, las condiciones de los soldados y los heridos requerían más parte de las enfermeras que se vieron inmersas en el conflicto. A ver, un poco se puede interpretar que con el mucho trabajo estuvieron condicionadas, acá en este caso por lo que vos decís, hubo mucho trabajo por los heridos, ¿sí? Y eso fue un condicionamiento, ahí sí esa parte, ¿sí? Porque eran muchos heridos, poco personal, y el condicionamiento para asistir limitó todo tipo de acción y buenas intenciones, ¿no? De trabajo, porque eran pocas y los heridos eran muchos, y así no se puede trabajar prácticamente. Bueno, digamos, igual revisala porque no le falta poco, redondea más el contenido, ¿sí? No voy a dar más preguntas reflexivas por el tema de la historia, yo me di cuenta ya. La vamos a abordar después con Lynn en la parte que queda. Vamos a hacer después de esto como un resumen de todas las etapas, ¿sí? Para que lo tengan para estudiar, porque si lo tienen que abordar así, de parafrasear y demás, no va a dar para hacer un examen. Así que vamos a buscar, sí. Porque las respuestas están mal. No, las respuestas no están mal, pero puede dar a confusión por la complejidad histórica que tiene, porque uno va a estudiar y va a decir, uy, esto no lo sé, no sé si pasó, qué pasó esto. Entonces no nos podemos meter en un contexto histórico cuando pasaron cosas, no sé qué pasó antes o qué pasó después, y si lo sé, pasó otra cosa más que lo pasé por alto. Entonces esos escrúpulos, entonces vamos a tratar de hacer un resumen de todo esto, como para decir, bueno, puntualmente la enfermería en la Edad Media, contemporánea, moderna, el siglo del año tanto, antes era así, ahora es así, la salud era así en esta época, ahora es así, en este periodo es así, la profesionalización es así, en esta cognitiva era así. Eso, vamos a ir a eso puntualmente. No nos vamos a meter en las fechas, en las historias, porque realmente no es el objetivo de esta materia, es un cuatrimestre, no podemos abordar nada más, y bien está eso. Entonces vamos a hacer algo más práctico, porque si como figura en los videos, ¿no, profe? ¿Viste en los videos que usted nos manda unos videos en donde buscar el material? Sí. En ese video sería como un objetivizar, ¿no? La temática. Claro. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a ver si encuentro un material, porque yo me di cuenta después que, dije, bueno, no importa. Voy a ver si encuentro un material como para poder sintetizar. Vamos a seguir con otra etapa ahora. Poder sintetizar todo este purri y que ustedes lo tengan ya para estudiar para si tienen un examen. O sea, profe, que usted va a mandar el material al campus y ya no vamos a investigar. Al campus, igual vamos a seguir con la otra etapa. Cuando terminemos las 4 etapas, cuando las terminemos, voy a hacer un apunte a modo de síntesis de todo para que les quede guardado para el estudio. ¿Está bien? Van a ir a ese apunte. O al link que les mande. Por ahí les mande un link que a lo mejor ustedes viendo por ahí piensan más y es más dinámico que estar leyendo. Bien. Y había mencionado hace un rato que hoy en el campus está para poder volver a enviar el trabajo práctico. La gente que no lo envió porque se les cerró la fecha y yo veo que no todos lo enviaron, les abrí otra fecha ahora para que lo envíen. ¿Por qué? Quería hablarlo, que lo corrijan, que lo armen, que lo sigan pensando, pero no puedo pedirles que lo sigan pensando.
ármenlo, mándenlo, y en todo caso yo cuando lo entre a corregir, que la verdad que estoy reatrasadísimo con eso, con usted ni empecé todavía, voy a poner una rúbrica como que está revisado, pero si hay algo muy grosso se los marco, pero bueno, no les puedo pedir historia porque ustedes no son historiadores ni están haciendo profesorado de historia donde se les tiene que exigir las fechas y qué pasó y demás, porque la verdad no están obligados a verlo, eso es cierto. Así que, bueno, vamos a reorganizar esto, a replantearlo y bueno, así que no se preocupen, vamos a ver qué hacemos, vamos a arreglar esto. Bueno. Profe, otra pregunta. Yo lo envié el lunes el trabajo. Acá me sale que está sin... ¿Cómo? Ah, ¿todavía tienen tiempo para subirlo? No, que el jueves pasado, cuando nos dejó este trabajo, nos puso una fecha, un límite, y cuando entramos al campus decía como la fecha hasta lunes. Sí. Y yo lo voy a enviar el lunes. Sí. Lo vuelvo a hacer entonces, las preguntas que están mal. En función a lo que viste de acá, volver a mirarlo y los links. Fíjate, poné puntualmente cuando busque, pueden buscar otro link también que coloré, pero que sea coherente, no que diga una cosa por otra, como para poder abordar la pregunta y responderla. Pero súbanlo como esté, yo después lo voy a mirar, porque necesito saber qué entendieron desde ahí, pero yo voy a armar, a armar otra cosa, como para dejarlo como apunte de estudio, un link, algo voy a armar, voy a ver qué hago. Vamos a ver si la semana que viene se los puedo poner en el campus, en la clase. Entonces, la tarea sería subir el material a la gente que le falta, corregido. Quien lo mandó anteriormente lo puede mandar de nuevo corregido, porque uno se puede dar cuenta que hay algo que ya la pifió, digamos así, puso alguna cosa por otra. Lo puede mandar de nuevo. Lo pueden rehacer y mandar de nuevo si quieren. Y si consideran que está bien, está bien. Yo igual los voy a leer a todos a ver si tienen algo de contenido de lo relacionado con la enfermería. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, no van a tener tarea, por la tarea de ustedes hacer esto, en este poco espacio que les queda, ya terminamos. Y la semana que viene vamos a empezar a trabajar la etapa vocacional. Como es profesional de la enfermería, que es la última, vamos a trabajar con links que yo les voy a entrar, voy a tomar lista, les voy a dejar los links para que empiecen a trabajar, pero les voy a dejar unas preguntas así que ya son más orientadoras, más puntuales, porque ya está, esto no funciona mucho. Disculpen, pero no funcionó. Siempre me funcionó, pero ahora parece que no. Ya estuvo difícil el año pasado con otros alumnos. Pero bueno, mal o bien, pero no me convence a mí ese sistema. Yo me di cuenta ahora que no me convence, así que voy a cambiar la didáctica y bueno, va a estar todo bien, quédense tranquilos, confíen en mí. Y bueno. O sea, estas esto tienen que subirlo. Bueno. Ok. Quien no lo subió la semana pasada, la sube ahora. Quien lo subió la semana pasada y se dio cuenta que no lo hizo bien, lo vuelve a subir ahora, en el día de hoy. Yo les abrí otro icono para que suba. ¿Entiende? ¿Preguntas? Sí, yo esta actividad la subí el sábado, pero bien. Bueno, quería saber si estaba bien. No, las preguntas que vos me respondiste también, en tu caso no es necesario, por la gente que ya lo subió está más o menos bien, no es necesario, porque yo le voy a poner una nota rúbrica conceptual, como que está visto, no voy a tratar que no sea por nota esto, ¿sí? Es rúbrica, es concepto, que lo hicieron, que lo trabajaron, que entendieron, pero por lo menos hicieron el intento. Va por ahí, nada más. Pero tienen que subirlo porque si no se registra en el campus como no entregado, y no entregado saben lo que es. ¿Sí? No sé lo que es un 1. Y ya no estarías en condiciones, por ejemplo, de dar un examen. No, el examen lo puedes dar, pero
¿De promocionar? No estás en condiciones de promocionar y vas al final. Ah, ok. No, en serio, ¿entendés? Que no estás en esas condiciones. Por eso pasa la fecha como que ya no se lo puede, tienen todo y pasa la fecha y no entregó, bueno, ya bajó todo y tienen que hacer un final. Porque acuérdense que esta materia se promociona con 7, de 7 hacia arriba. Si ustedes sacan todo 10 y tienen un 6, el 6 los mandó al final. Tiene que ser de 7 para arriba. Ok. ¿Está? Sí. Bueno. Bueno, yo doy cierre acá, no sé si ustedes quieren seguir hablando, seguimos, pero... El parcial sería el 14 de octubre, ¿no? ¿Cómo? El parcial. Sí, lo tienen en la fecha, no, a ver, tengo acá el programa de ustedes, yo creo que sí. Sí, yo le Es pedí un el programa donde 14 dice de la... octubre. ¿Cómo? El 14 de octubre es el Sí. examen suyo. Sí, si dice el 14 va a ser el 14, así que miren el programa, fíjense en el programa el día del examen y bueno, yo la vamos a ir preparando la semana que viene, terminamos con la etapa profesional y ahí ya preparamos el examen. El examen de usted, perdón que vuelva a preguntarle, ¿era oral o escrito? ¿Cómo? ¿Era oral o escrito el examen? No lo decidí todavía. Ah, cierto. No lo decidí. Ok, profe. Es examen, pero no lo decidí. De que hay que estudiar seguro, obviamente, pero Sí. no lo decidí todavía. Ok. Bueno. Bueno, profe, bueno, está que bien. tenga buen fin de semana. Bueno, profe, le dejé el presente por la clase dialogada que abrió del día. ¿Cómo? Que le dejé el presente en la clase dialogada que... Ah, sí, el presente tienen que darlo, cuando yo les digo hola, porque acuérdense que nuestra aula es la plataforma. Ustedes no dan el presente en la plataforma y lo dan por acá, no es lo mismo porque el aula tiene que estar ocupado. Este es un plan B para comunicarnos, pero el aula es la plataforma. O sea que ustedes tienen que decir, porque salen los presentes, entonces a veces la dirección o la escuela quiere ver a los alumnos que están activos y para ellos están activos en la plataforma. Ya con un presente ya se sabe, más allá que yo les diga, hicimos bullying, qué sé yo y demás, se necesita, ¿sí? Por una cuestión de la DGEP, y que los alumnos den el presente en el campus, ¿sí? La plataforma. ¿Está bien? Este es un plan B y el WhatsApp también, porque si no es difícil dar una clase. Pero acuérdense que es el aula, y el aula tiene que tener alumnos. Si no hay alumnos, como que no se hizo nada. ¿Mm? Es todo virtual esto, virtual quiere decir ficticio. Entonces, bueno, dentro de este juego ficticio, virtual, como estamos trabajando ahora en la otra escuela vamos a tener clases presenciales. De acá, creo que en octubre ya empiezan las clases presenciales, también para las materias que están virtuales en la otra escuela donde yo estoy. Así que no sé ustedes, pero espero que, bueno, todo sea para bien. Bueno, los dejo. Bueno, profe. Buen fin de y cualquier cosa manda un mensaje. Chao. Buenas tardes. Chao. Chao.